Bienvenidos a nuestro episodio número 124 de nuestro podcast. El día de hoy nos toca hablar de cómo eh, ir descubriendo y revelando las capas de nuestra mente a través de un proceso cuántico, a través de un proceso más holístico y entender cómo cada una de estas capas, cada una de estas etapas que a veces no descubrimos, que muchas veces hay emociones reprimidas, que otras tantas ni siquiera sabemos lo que está pasando en nuestras mentes. Todo eso depende de muchos procesos en nuestra vida y en cada una de las etapas que también están influenciados por la cultura, que también están influenciados por algunos tipos de máscaras que se les llama arquetipos en el lenguaje de psicología, sobre todo de Carl Jung. Él fue el que pues designó este término de arquetipo para empezar a representar todos estos comportamientos que muchas veces tenemos, todos estos comportamientos que no conocemos, pero que realmente nos impactan y que nos pueden empezar a desviar de lo que queremos en nuestras vidas y a influenciar lo que queremos también, por supuesto. Entonces, todo eso lo vamos a descubrir el día de hoy y vamos a estar navegando en conocer ese verdadero yo que está dentro de nosotros, conocer todas estas etapas y por qué a veces es tan complicado resolverlas. Entonces, ¿estás listo para enfrentar verdades que pueden ser incómodas y descubrir tu verdadero yo? En el mundo acelerado que muchas veces vivimos, es o a veces parece imposible encontrar tiempo para la reflexión. Y es el pretexto de muchas personas, es lo triste de muchas personas que pues no tienen tiempo para nada, para pensar, para respirar prácticamente a veces. Y todo este proceso de conocerte, de saber qué está pasando y de descubrir más de estas capas, depende de qué tanto te conoces, de qué tanto quieres trabajar con eh, pues ese inconsciente. Y todos esos comportamientos, muchas veces inconscientes, nos controlan y limitan nuestro crecimiento. No nos permiten eh, superar varias etapas de nuestra vida y nos siguen persiguiendo en sueños a veces, en sabotaje, autosabotaje se le llama, y en muchas limitaciones o patrones que seguimos repitiendo. No hay una solución sencilla, no hay fórmulas, así que si no te parece cómo es toda esta etapa, pues creo que estás equivocado de canal y podrías cambiarle. Y no hay solución sencilla, pero sí hay muchos, muchos cambios y muchas estrategias y mucho conocimiento. Un cambio de verdad, un cambio verdadero que quieres que dure para lo que resta de tu vida y evolucionar, necesita que tengas un viaje único donde haya más coraje e introspección que cobardía, que excusas, que victimismos, que negarte a hacer las cosas. Si te permites deshacer todas esas capas de muchos comportamientos programados, entonces vas a llegar a ese núcleo de lo que está pasando realmente. Entonces, vámonos con estas claves de lo que está pasando en tu vida y de cómo esta mente cuántica, y se le llama así, y ahorita lo vamos a ir descubriendo, porque nos vamos a ir a un nivel atómico, nos vamos a ir a un nivel de partículas, nos vamos a ir a un nivel de energía. Y eso es lo más importante, porque al final nosotros estamos hechos de energía. ¿Cuál es la idea más importante? Bueno, hay cinco que te voy a dar y de ahí vamos a ir derivando varias cosas. Lo primero es, ¿qué impacto tienen estas creencias inconscientes? Nuestras creencias y los prejuicios inconscientes pueden influir sin darnos cuenta en nuestras acciones y en nuestras decisiones. ¿De dónde vienen muchos de estos pensamientos inconscientes?
¿De dónde es que se van desarrollando? Bueno, pues aquí hay tres capas principales de la mente y esto también lo revisó Freud primero, lo revisó Jung y varios psicólogos también iban descubriendo esta parte de las capas de la mente y hay una capa que es la que todo mundo ve, que es la parte consciente, pero solamente hay un 10% de lo que haces que muchas veces tiene esa parte consciente. Obviamente, no todas las personas tienen ese 10% que realmente se está usando. Hay muchas personas que ya han hecho ese trabajo, que no creen en los atajos, que sí están haciendo un conocimiento más profundo y que pueden llegar a conocer o a ser más conscientes y a subir ese porcentaje hasta un 40-50%, pero de todas maneras pesa mucho lo que está abajo y es la otra capa que tenemos que es la capa subconsciente y en esta capa de la mente subconsciente hay de un 50 a un 60% de los comportamientos que estamos desarrollando y más abajo, como se ve literal en esta foto y creo que por eso la usan tantas representaciones psicológicas de todo pues todo este nudo que a veces parece infinito de comportamientos de creencias es la parte inconsciente. Y esa parte inconsciente es de un 30 a un 40% de lo que muchas veces estás haciendo en tu vida. Y esa parte inconsciente se va muchas veces a lo que ha pasado con tus generaciones anteriores, lo que ha pasado con todos tus ancestros y lo que muchísima gente no se atreve a saber, no se atreve a preguntar por pena, por ignorancia, por el qué dirán o por simplemente apatía y por seguir viviendo en una mente pues victimista, conformista también, que pues sigue respondiendo ante la vida, pero no se da cuenta de que muchas de las cosas que le van pasando a las personas están basadas en esto, en estos porcentajes que si los sumas y sumas el porcentaje mayor del inconsciente y del subconsciente, te da casi un 80% de todos los comportamientos que estás realizando en tu vida y eso deja más o menos de un 10 a un 20 porque puedes subir de un 10 a un 20 de la parte consciente. Entonces, hay un gran impacto de todas estas creencias y qué es lo que tenemos que ir haciendo para resolver y conocer más estas etapas. Pues hay que participar más en prácticas donde empieces a tratar de calmar tu mente y eso se llama mindfulness o atención plena, reflexionar, tener tiempo para ti, tener tiempo para pensar qué es lo que estás haciendo, te gusta, no te gusta, por qué actúas así, por qué hay ciertas emociones que a veces te sabotean y por qué esas emociones que te sabotean las dejas llegar a un límite y te permites realizar comportamientos y patrones que se vuelvan todavía más inconscientes y promueves ese autosabotaje. Entonces, si tú empiezas a conocerte más, si tú empiezas a liberar estas capas, si te atreves a preguntarle a tus padres, a tus abuelos si todavía viven, a qué pasó con sus padres, qué pasó con sus abuelos, vas a conocer más y más capas de este consciente, subconsciente e inconsciente. Y eso te va a ayudar a destapar el crecimiento que tienes atorado de tu vida, ya sea profesional, ya sea en relaciones, ya sea en la parte económica, ya sea en la parte física también, etcétera. Y eso te va a hacer mucho más autoconsciente de las cosas. Literal, vas a ser capaz de reflexionar y darte cuenta que estás cayendo otra vez en ciertos comportamientos. Esa es la primer idea.
qué impacto tienen todas estas creencias y que entiendas cómo estos porcentajes los puedes ir conociendo y puedes ir subiendo el porcentaje de tu parte consciente, de lo que estás haciendo con tu vida, de lo que estás actuando en tu vida y de cómo pues encontrar ese remedio para no seguir repitiendo la historia, para no seguir cayendo en comportamientos de tus padres, de tus abuelos a lo mejor, y no conoces, y por eso es importante saber lo que también tus abuelos hicieron, porque muchas veces no es nada más repetir lo de los padres, a veces estamos repitiendo lo de los abuelos y no nos damos cuenta. Entonces, esto es la importancia del autoconocimiento y de tener tiempo de reflexionar, de escribir, de conocerte y de descubrir qué está pasando. Ahora, ¿qué más descubrió Carl Jung en toda esta parte de las capas de la mente y muchos de las capas ahora de la conciencia? Él decía que había este tipo de capas en cada una de las etapas de la conciencia, por así decirle. Hay un verdadero yo y hay un verdadero yo que es algo, una parte personal y una parte inconsciente. De ahí tenemos una primer capa que cubre, que es el ego y que es una sombra. Y se representan de esta manera hacia la parte superior y hacia la parte inferior, porque la sombra que se ve ahí abajo de donde dice el verdadero yo, que es el núcleo de la persona, la sombra son los comportamientos más oscuros que todo mundo tenemos y que muchas veces no mostramos a las personas y que están reprimidos y que a veces no conoces y que a veces esos son los comportamientos que salen cuando tienes un episodio de estrés muy grande, cuando tienes un conflicto muy grande, cuando has acumulado tanto que literal explotas. Esa sombra sale y puedes de verdad causar muchísimo, muchísimo daño si no conoces de lo que eres capaz. Por eso es tan importante saber también tu parte oscura, la parte cuando la gente te está hartando, literal, o cuando estás a punto de explotar. Y cada vez que conoces más esa parte, cada vez que la puedes controlar más y cada vez que puedes poner límites antes y cada vez que puedes obviamente proteger a las personas que están cerca de ti. El ego se representa en la parte superior porque normalmente son cosas superficiales que están basadas en las expectativas de muchas personas, en cómo te ven los demás, en cómo quieres ser visto también, obviamente, y ese ego es lo que muchas personas se alimentan. Y eso quiere decir que también impiden, reprimen o no son capaces de regular y controlar muchas de las acciones que toman porque su ego está en peligro, porque su imagen está en peligro. Sobre todo el ego se puede ver también en personas y es irónico a veces porque hay personas que pueden jugar con ese ego y volverlo o disfrazarlo de una parte de víctimas. Y ese ego es un ego que manipula. Una persona que a veces usa esa máscara de víctima, muchas veces la puede usar para manipular y es un ego, porque al final esas personas que usan la parte de víctima a través del disfraz del ego es una persona que logra lo que quiere a través de dar lástima literal, a través de autocompadecerse, a través de justificarse, a través de buscar excusas y muchas veces logran lo que quieren y obtienen de las otras personas esa ayuda que necesitan, pero realmente no es que la necesiten, realmente es una parte
manipulativa y eso es algo oscuro que está mezclado. En este tipo de personas es muy peligroso porque también es una mezcla de esa sombra, de esos comportamientos completamente tóxicos que disfrazan con un ego y que lo hacen en la parte de menospreciarse, en la parte de victimizarse, porque saben que así también van a lograr lo que quieren. Y después, en las etapas, bueno, en las capas, perdón, más arriba de la conciencia está esa persona, que ya es como una fusión de varias de estas etapas, varias de estas capas, y ya entra un poco más la conciencia. Y esa persona ya es algo que representa una conciencia más elevada y que está más pegado hacia la parte del, ¿cómo se llama? Del exterior. Y esa persona y el exterior, por eso también está en una capa muy superficial y muy cerca de la parte que dice el mundo exterior, también se basa en muchos comportamientos de tradiciones, de complacer, de expectativas, de todo esto que pues vamos desarrollando a través de crecer, a través de observar esos comportamientos en la sociedad donde vivimos, en la cultura donde vivimos, y está influenciada y está rodeada, entre comillas, de una parte que se dice o debería de ser consciente, pero muchas personas no son conscientes de esa persona y se pueden perder en esta, ¿cómo se llama? En este complacer, en este, pues, manipular también a las personas y dejarse influenciar por esa parte inconsciente, por esa parte que no representa lo que deberías estar haciendo y lo que deberías estar logrando en tu vida. Entonces, es muy importante que entiendas cada una de estas fases, tanto de lo que vimos anteriormente, que era la parte de las creencias inconscientes, creencias, hablamos primero, y ahora de la conciencia. Y esa personalidad que vamos formando se mezcla, se fusiona, es ¿cómo se llama? Una revoltura de todas estas capas. Y hacia abajo está la parte de la sombra, el ánima que le llama Jung y la parte del mundo interior. Entonces, entre más conoces también toda esa parte, más vas a saber conocer los traumas, los complejos, las emociones que has reprimido desde que eras niño y obviamente no tenías esa capacidad de entender eh, todo el sufrimiento que a lo mejor pudiste haber tenido, los abusos, los malos ejemplos, etcétera, y que fuiste cada vez más y más y más metiendo y instalando dentro de tu ser. Y todo eso que instalaste es lo que muchas veces nos lastima más porque está reprimido, porque son muchísimas emociones que están ahí y las emociones son energía. Y ahorita vamos a ir viendo lo de la parte cuántica. Entonces, toda esa energía está atorada, está literal atascada. Es como tener una, se va a oír muy burda la comparación, pero es lo más fácil de entender. Una coladera que está tapada. ¿Qué hace una coladera, por ejemplo, en la calle cuando está tapada, llena de basura? Pues avienta y brota pura agua puerca, pura agua y pura basura. Y muchas veces esas capas que están dentro de nosotros, esas emociones, ese trauma, toda esa represión, empieza a generar ese, literal, ese vómito emocional que se va a reflejar en
enfermedades psicosomáticas, que se va a reflejar en síntomas, que se va a reflejar en que tu vida pues no te satisface, no te llena, que sientes que estás a veces desperdiciando tu vida, etcétera, ¿no? Y obviamente también ahí está la depresión, la ansiedad, todo eso está dentro de estas capas que vamos metiendo y cada vez más. Por eso es importantísimo conocer todas estas etapas y por eso se representan hacia abajo y hacia arriba, porque de ambos lados tenemos que trabajar con la parte de lo que a veces la sociedad espera de nosotros, lo que a veces se nos ha impuesto por un programa que la sociedad nos vendió y que no necesariamente tiene que funcionar para todos. Y la otra parte oscura es toda esa represión de traumas, es toda esa represión de emociones, es todo ese dolor que a lo mejor tuviste cuando fuiste niño y son todas esas cosas que no sabías procesar, pero que están enterradas ahí y que están atoradas. Entonces, cada vez que vas entendiendo cada una de estas etapas, y por eso hay un lado inconsciente y un lado consciente, es que vas descubriendo quién realmente eres y vas encontrando ese núcleo y se va haciendo cada vez más grande tu verdadero yo, porque eso es conocerte. Conocerte es saber realmente cuando estás cayendo en comportamientos de ego, de satisfacer a ese mundo exterior, de cumplir con esas expectativas, pero yendo en contra tuya, yendo en contra de tu verdadero yo y de lo que quieres. Y la otra parte oscura es lo que muchas veces las personas reprimen y solamente cuando están en episodios de crisis o cuando o cuando están frente a una persona que les refleja algo que les duele o que tiene comportamientos parecidos a alguien que las lastimó, entonces es cuando sale toda esa energía atorada y es cuando explotan y es cuando pueden lastimar mucho más que las personas que a veces sí trabajan y sí a veces sacan más seguido esas emociones, pero eso no necesariamente es pues perjudicial para todos, porque ese tipo de personas está más acostumbrada a ser vulnerable, a aceptar sus errores y a que la gente las vea como una persona pues que tiene obviamente defectos, que tiene obviamente a veces emociones negativas, a veces puede ser que pierda un poco el control, pero no es perder el control a un grado donde realmente puedas lastimar tanto, sino que marcas más los límites y tienes muy claro quién eres y tienes muy claro que nadie va a pasar esos límites. Entonces eso es mucho mejor que personas que son pasivas, que personas que a veces son muy de evitar las cosas, porque evitar, eh, reprimir y todo esto lo único que va a ocasionar es que en cualquier momento que una persona rete esos comportamientos y esas emociones que has guardado, va a explotar todo. Y eso no es bueno para nadie. Entonces, es súper importante que trabajes con todo eso y que empieces a conocerte más y que empieces a trabajar con esas emociones. Ahora, ¿cuáles son los arquetipos que decía Jung y que él observaba muchas veces en, pues en muchas de las personas? O sea, él les puso nombres que a lo mejor pueden parecer como pues de película, de caricatura, etcétera, y de hecho se han utilizado en muchas películas, de hecho se han utilizado varios de estos arquetipos, varias películas de, por ejemplo, de Disney, utilizan al héroe, utilizan a, al rebelde, utilizan a el amante, utilizan a el cuidador, etcétera, ¿no? El inocente, etcétera. Entonces aquí tenemos 12 arquetipos que Jung revisó. No voy a irme con cada uno de todos estos, pero lo importante de saber
cada uno de estos arquetipos es cómo te estás comportando tú y cómo a veces te estás poniendo diferentes máscaras de cada uno de estos arquetipos. Los arquetipos son esos símbolos, perdón, universales dentro de un inconsciente que es colectivo y que influyen en el comportamiento y la personalidad. Todos hemos a lo mejor pasado por estos 12 arquetipos en algún momento de nuestras vidas y varias veces hemos utilizado a lo mejor el héroe, utilizado a lo mejor el cuidador, el creador, el amante, el rebelde, el sabio, el mago, el, pues no es el rey, pero es una persona que es como el líder, como el líder, el que se hace el chistoso, el explorador. Todos estos comportamientos son de los más observados y que muchas veces pues tiene que ver con la etapa que estás viviendo, el lugar donde estás representando un comportamiento y la máscara que a veces te conviene utilizar para mover o regular esa personalidad, pero muchas veces se puede quedar instalado un arquetipo y eso puede lastimar las acciones que estás realizando. Entonces, ¿qué puedes hacer para conocer más estos arquetipos? Pues reconocer y trabajar con ellos para obtener información sobre qué experiencias personales y a veces colectivas, o sea, con tu familia, con personas del trabajo, fomentan, por ejemplo, un autoconocimiento y un bienestar emocional. ¿Cuáles de estas te conviene a veces usar y cuáles a veces estás utilizando en exceso y no te están ayudando, sino que están limitando tu crecimiento? Ese es el papel de un arquetipo, saber cuándo utilizarlos, saber cuándo sacar esa parte de héroe, cuándo sacar esa parte de líder, cuándo jugar, entre comillas, al inocente y cuándo también estás manipulando. Todo esto está relacionado, no es separado, aunque es mucha información, lo que incluye obviamente conocerte. Necesitas entender que a veces algunos de estos arquetipos se pueden ir a la parte negativa y a la parte positiva que vimos de sombra y que vimos de ego y que vimos en las esferas más cercanas, tanto hacia la parte interna como hacia la parte externa, o sea, a las expectativas o a reprimir algunos de estos comportamientos. Entonces, cuando entiendes más toda la parte mental, toda la parte psicológica y la parte de tu personalidad y cómo estos arquetipos y cómo estas máscaras y tu inconsciente y el subconsciente y la parte de el ego y la parte de la persona empiezan a influir en tu vida, te das cuenta que todo en esta vida se mueve a través de energías y las energías y los procesos que se les llama procesos cuánticos están dentro de nosotros, están en la biología y estas emociones y estas máscaras y estas esferas, tanto de la conciencia como de la parte de tus creencias, necesitan energía. Todo eso necesita una energía mental, todo eso necesita una energía de liberar, todo eso necesita una energía de entender por qué te pasaron ciertas cosas y todo eso va a fluir como luz, como biofotones cuando llegas a una parte cuántica, cuando empiezas a integrar cada una de estas, eh, pues, ramas de la psicología. Los procesos cuánticos en un sistema biológico permiten que una célula almacene y transfiera la información y afectan la salud y el comportamiento. Fíjate lo que dije aquí y fíjate cómo esto se relaciona también con la parte psicológica.
Un proceso cuántico en un sistema biológico permite que tus células almacenen y transfieran información que puede afectar la salud y el comportamiento. Entonces, un proceso cuántico es también una represión de una emoción, es una represión de un trauma, es un proceso cuántico que tú no estás dejando que se libere, que tú no estás dejando que fluya, que a lo mejor está ahí y no lo conoces ni siquiera, porque no te has dado a la tarea de entrevistar a tus padres, de conocerlos más, de conocer cómo eran de pequeños, de conocer sus actitudes, de conocer muchos de los traumas que ellos también tuvieron y y de las actitudes de sus padres, o sea, de tus abuelos. Y si se acuerdan, pues de los papás de tus abuelos, o sea, de tus bisabuelos, etcétera. ¿Por qué? Porque toda esa energía está ligada a ti, es tu parte epigenética, es todo eso que está creando nudos que van creciendo y se van haciendo bolas de nieve, o es, si ya lo has trabajado, una parte que cuando entiendes puedes deshacer los nudos y liberar toda esa energía y entonces dejar de sabotearte y dejar de usar esos diferentes arquetipos. Cuando una célula dentro de la biología cuántica utiliza esa información, mueve esa información, transfiere la información de manera correcta, es cuando la célula está en una homeostasis, en un equilibrio, y es cuando la célula puede trabajar mejor, puede realizar mejor por ejemplo, una respiración celular, puede obviamente trabajar mejor las mitocondrias con esa respiración celular y puede ayudar a eliminar los tumores o a que no se generen ni siquiera esas células, sino que se conviertan en estos procesos que se les llama apoptosis y que es una muerte celular programada y las células simplemente se reciclan, se destruyen, se reciclan y se utilizan. Eso es en una parte homeostática, en una parte de balance y en una parte de equilibrio. Cuando no dejas fluir la información, cuando está reprimida la energía a nivel biológico cuántico, lo que estás provocando es que literal se creen esas marcas epigenéticas que hablamos hace 4 episodios más o menos y y que hacen que tus genes se apaguen, que ciertos genes se apaguen, que no se lea bien la información de ciertos genes y se produzcan proteínas que no sirven, proteínas defectuosas. Y eso lo que va a producir es la proliferación de células que literal están descontroladas, que se replican más y que son células muy probablemente cancerosas y que van provocando estos tumores o cualquier otra enfermedad crónica. Se puede descontrolar un proceso hormonal, se puede descontrolar un proceso de tu sistema inmune, etcétera. Entonces, esta parte cuántica, cuando está en balance, cuando está en equilibrio, hay una buena señalización de las células, hay un buen enlace, hay un buen, ¿cómo se llama? Una buena comunicación entre cada una de estas células, entre cada uno de estos tejidos, entre cada uno de estos órganos, y eso hace que la información que tú estás enviando cree un ambiente exterior diferente. Cuando reprimes igual esa información de señalización, cuando no dejas fluir la información de tu vida, no hay buena comunicación. Y cuando pasa eso dentro de tus células, creas un sistema tóxico. Y ese sistema tóxico da origen a bacterias tóxicas, da origen a una flora intestinal o una microbiota tóxica. Y eso crea un desbalance a nivel de tu sistema gastrointestinal, etcétera.
Cada una de estas etapas está representada por un balance y un descontrol de estos procesos cuánticos y de esta comunicación. Cuando hay mutaciones y se detectan a tiempo, se pueden reparar. Cuando hay mutaciones y no se detectan a tiempo porque estás viviendo en inercia, porque no tienes tiempo para ti, pues simplemente se siguen replicando esas mutaciones y lo que hacen es que se van pasando tanto de generación en generación como de célula en célula y eso va produciendo una enfermedad crónica. Todo eso son esos procesos cuánticos y eso permite que toda la información se limpie o se intoxique. ¿Cómo puedes hacer o qué puedes hacer para que tus procesos biológicos fluyan y la energía cuántica y de cada átomo y de cada partícula y de cada célula y de cada comunicación fluya? Pues explorando esa parte de comprender la naturaleza bioelectrónica. Somos una composición bioelectrónica en el cuerpo, en la mente, y utilizando ese conocimiento para prácticas donde tengas más una salud holística, donde integres la mente, donde integres las emociones, donde tengas tiempo de reflexión, que es tu conciencia, que es la parte de meditación y conciencia, que es escribir, que es reflexionar, que es meditar. Todo eso te va a ir haciendo prevenir y te va a ir haciendo entender los daños. Cuando descubres toda tu parte también emocional, cuando entrevistas a tus padres, cuando te interesa tu pasado, pues vas entendiendo muchas más cosas de por qué a veces te comportas de cierta manera y no sabes qué está pasando y no lo entiendes en el momento. Pero cuando haces esa entrevista y ves cómo eran tus padres o ves lo que sufrieron tus padres y ves la represión que tú hiciste también de las cosas, pues eres capaz de liberar la energía y eres capaz de perdonar sobre todo. Y a través de ese perdón es que liberas. ¿Cuál es el significado de toda esta energía y de los biofotones? ¿Y qué son esos biofotones? Son partículas de luz que se emiten. Y fíjate a dónde hemos llegado ya en cuestión de los avances científicos. Partículas de luz que son emitidas por tu ADN, por tu código genético y juegan un papel crucial en la comunicación celular y en la salud. ¿Cuáles cuáles son algunas de las aplicaciones de toda esta parte cuántica y del significado de estos biofotones y de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo? Bueno, aquí hay unos ejemplos rápidos, por así decirlos, y prácticos, donde puedes entender cómo a través de la vista es que percibimos también las ondas que pueden ser regulares y pueden ser coherentes o no coherentes. Y esa reflexión de una onda de luz de un objeto se convierte en señales eléctricas dentro de nuestra retina. Eso viaja a través de nervios ópticos, eso viaja a través del quiasma óptico, que es otra sustancia que recubre toda la parte de nuestros ojos, viaja a través del tracto óptico y se va hasta una parte del núcleo. Y en la parte de la retina y donde hay literal como tipo celdas y donde hay más neuronas y hay mitocondrias también dentro de todas esas neuronas y dentro de todas esas células del ojo, es donde se va replicando toda esa información y se van convirtiendo esas señales neuroeléctricas en biofotones, en partículas, en emisiones de luz que te ayudan a protegerte de la oxidación, o sea, de radicales libres, o causan más oxidación. Depende de lo que se esté interpretando y de la señal que estés emitiendo y depende mucho de lo que estés haciendo con tus sentidos. Y ese biofotón o esa onda viene
y viaja también a través de esa mitocondria en las neuronas. Y si está en balance tu sistema, entonces se da una buena comunicación, como lo mencioné anteriormente. Y eso permite que estés tranquilo, en paz. Cuando hay una represión, muchas personas por eso también sufren de la vista, porque simplemente ya no quieren saber ni ver más, ni saber más de sus vidas, y entonces empiezan a tener problemas de la visión. Toda esta ciencia de la parte de los biofotones lo podemos utilizar aplicando y estudiando todas estas emisiones como herramientas también ahora de diagnóstico, que tienen un potencial increíble para una detección temprana de enfermedades y el monitoreo de la salud celular, reconociendo esa interconexión de todos los sistemas biológicos, porque cuando una célula está intoxicada, por así decirlo, los patrones de luz que emite esa célula son incoherentes. Es literal como cuando tú estás bajo estrés y tu ritmo cardíaco también se ve completamente errático, completamente lleno de picos. Pero cuando estás en balance, las ondas son completamente, eh, ¿cómo se podría decir? Pues se ven más reguladas, se ven más coherentes, se ven más suaves la forma de las ondas que está emitiendo tu corazón y la luz que emiten tus células cuando estás en salud y cuando hay una buena comunicación, también se puede observar o se puede traducir a esos patrones de ondas más coherentes. Y así se puede detectar enfermedades. Y no dudo que muy, muy pronto todos estos avances también de la inteligencia artificial y de todos estos sistemas que ahora miden, como también las resonancias magnéticas, como también estos electrocardiogramas, como también toda esta parte eléctrica y biofotónica, nos van a ayudar a observar más a fondo todo este balance o desbalance que tenemos internamente. Pero todo empezó con la parte de emociones, todo empezó con la parte de tus capas, todo empezó con la parte de conocerte a ti, a nadie más. Y después tener curiosidad por tus generaciones anteriores y por lo que a veces está arrastrándose de esos procesos también. Y eso se queda a veces también atorado a nivel de este tipo de comportamientos eléctricos. Se queda atorada la energía, pero tiene que buscar una salida y la salida no es la mejor cuando está siendo reprimida, que es la analogía de esa coladera. Cuando se tapa una coladera de basura, no es buena el resultado que vas a obtener. Y por eso hay inundaciones y por eso hay etcétera. Pues es lo mismo que pasa en tu vida. Cuando tú dejas que esas emociones se acumulen, esa basura emocional, haya capas y capas y capas y capas, pues se traduce en enfermedad, se traduce en incongruencia, se traduce en incoherencia, se traduce en inconsciencia y se traduce en comportamientos erráticos, comportamientos adictivos, comportamientos destructivos, etcétera. Es así de fácil. No hay fórmulas, pero no es tan complicado. Y todo está ligado y eso es holístico y esto es cuántico. Fuimos de emociones hasta un nivel de energía y podemos ir al revés, de la parte de energía a las emociones. Entonces, al final, todo es un reflejo y necesitas liberar esa energía emocional para poder llegar a sanarte completamente. Necesitas entenderte para poder sanar completamente. Necesitas entender a veces generaciones previas para entender comportamientos o cosas o emociones reprimidas que has tenido y que a veces no entiendes y lo sigues haciendo, no entiendes y te sigues saboteando.
no entiendes y sigues usando esa máscara de víctima o buscando esas excusas. Y a veces no necesitas más que curiosidad para empezar a sanar. Espero todo esto te ayude a echarte un clavado en tu historia y a echarte un clavado en buscar tiempo para ti, porque solo reflexionando, solo conociéndote, solo quitando las capas de mugre, de basura emocional, vas a poder liberar a todo ese potencial que tienes, porque todos tenemos un potencial infinito también de realizar lo que queremos, de crear las cosas, de atraer las cosas, y eso solamente va a pasar cuando liberes lo negativo, cuando dejes ese imán de de todo lo tóxico en tu vida. Espero realmente te haya ayudado con toda esta reflexión y ya sabes, te invito a que dejes comentarios, opiniones y me ayudes a que más gente empiece a despertar y empiece a limpiar sus capas emocionales. Nos vemos en la próxima. Que tengas un excelente día. Bye.